y esperemos entonces que se grabe, seguramente que sí. Sí, ahí me está, perdón, ahí me está indicando que se va a grabar. Entonces voy a hacer acá una presentación. Y gente, chicos, chicas, tengan en cuenta que más allá que por ahí en la plataforma Meet, en las plataformas digitales, no es tan por ahí directa la participación como se pueda dar en una clase presencial, pero tengan en cuenta de que pueden participar cuando quieran, levanten la mano o escriban en el chat. Eh, por ahí creo que el protocolo que nos puede servir es que levanten primero la mano y a partir de ahí les damos con Pedro el lugar para que opinen, para que pregunten, para que compartan algunos contenidos también. Si no tienen la posibilidad de tener micrófono, pueden expresarse mediante el chat y tengan en cuenta eso, que promovemos la participación y sería fantástico que esto, más allá de una exposición, pueda ser también un diálogo en el que vayamos compartiendo algunos conocimientos y algunos conceptos. Y vamos a empezar por las bases. ¿De qué se trata el encuentro de hoy? Vamos en algún punto con Pedro terminar de cerrar una primera semana en la que con los distintos profes han podido charlar y han podido conocer algunos aspectos que están relacionados con los roles propios de una realización audiovisual. Con Víctor seguramente han hablado del rol de la dirección de fotografía y el rol de la dirección. Con Pedro sé que empezaron a hablar de la producción y con el profe Manuel estuvieron hablando del montaje, los roles, las responsabilidades y los procedimientos y pasos que implica esa área. Todo eso tiene que ver con una idea que manejamos y que ustedes tienen que tener en cuenta y que ya van a empezar a desarrollar a medida de que empiecen a trabajar algunos trabajos prácticos de realización, que ya les vamos a contar en breve de qué se trata. Entenderlo como un proceso. Sabemos que la realización audiovisual es un proceso, es decir, es un recorrido a lo largo de una serie de etapas que vamos pasando. Esa idea de proceso y de recorrido muchas veces nos sirve para tranquilizarnos un poco, pero al mismo tiempo sabemos que no es un proceso tan uniforme, que no es un proceso en el que necesariamente cuando atravesamos una etapa la cerramos y queda toda linda, prolija y cerradita y pasamos a la siguiente y vamos en algún punto como un juego de Super Mario o de algún juego de Nintendo de esa época, pasando etapas y llegando sin problemas a partir de que las vamos superando a un objetivo que nos trazamos. Ojalá fuera así de simple. Es un proceso, el audiovisual, que tiene muchas idas y vueltas, muchas veces es circular, muchas veces no empezamos, tenemos que volver y revisar algo que creíamos que estaba totalmente listo, pero que de repente necesita que lo reflexionemos de nuevo, que lo reconsideremos, y muchas veces avanzamos de una forma orgánica, prolija y satisfactoria para todo el equipo que lleva adelante la realización audiovisual. Entonces decíamos que es un recorrido a lo largo de una serie de etapas y lo importante en este caso que permite que una idea que tenemos se transforme de a poco, como dice acá, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha cabeza, con mucho pensar, con mucho trabajo de pensar alternativas, de ver opciones, de ver cuál es la mejor forma de llevarla adelante, de a poco se transforma en una pieza audiovisual, ¿no? Entonces, básicamente cuando empezamos un proceso de realización audiovisual, lo hacemos porque tenemos una idea, porque queremos contar algo, porque queremos decir algo. Luego, a partir de las primeras etapas, empezaremos a ver y a decidir si esa historia que tenemos para contar la podemos contar en un cortometraje o si necesita ser expresada en una serie web o si da para un largometraje o si de repente es un video minuto. Vamos a decidir si es ficción, si es documental, si es divulgativo, si es educativo, si es un tutorial. Vamos a ir de a poco a lo largo de esas etapas que vamos transitando, decidiendo, más allá de qué es lo que queremos contar y refinando y profundizando en lo que queremos contar, también cuál es la mejor forma de contarlo y a partir de qué recursos y con qué gente nos puede ayudar a contarlo. Y este proceso del que hablábamos se aplica a distintos tipos de contenido audiovisual, como decíamos. Puede ser desde un corto que hagan ustedes por
por iniciativa propia, se junten por ahí con un grupo de compañeros y hagan un corto. Puede ser un trabajo más industrial, puede ser que desde una agencia, por ahí del gobierno, les encarguen, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación, una serie de piezas educativas, digamos, que tengan que ver con algún tipo de tema que esté en la agenda social y que necesitemos comunicar y educar sobre eso. Puede ser una película de gran presupuesto, digamos, cualquiera sea el caso de que hablemos, vamos a estar hablando justamente de ese proceso. Y acá queremos mostrarles algunos ejemplos de cuáles pueden ser ese tipo de trabajos. Por ejemplo, podemos trabajar en una serie web, como es esto, una web serie documental. En este caso es una serie web brasileña que se llama Ronsel de Futuro. ¿Qué implica una serie web? Implica que nuestros contenidos, lo que queremos contar, van a estar segmentados a lo largo de capítulos. Eso implica básicamente una serie, digamos que vamos a tener 2, 3, 5, 10 capítulos. Esos capítulos pueden tener un hilo argumental o pueden tener un hilo desde lo temático, pueden ser unitarios que en definitiva trabajen sobre los mismos temas pero que tengan historias distintas en cada uno. Y esa webserie puede estar alojada en una plataforma como por ejemplo la de la Universidad 3 de Febrero en Buenos Aires, que se especializa por producir y por tener una plataforma súper interesante para difundir las series web, o puede estar en YouTube, o puede estar, si tenemos suerte y trabajamos bien y tenemos ganas en realidad, puede estar en Netflix o puede estar en una plataforma similar. Entonces ese puede ser un tipo de pieza, digamos, que tiene que ver con la producción audiovisual. Puede ser un fashion film, por ejemplo, un cortometraje de marca, un cortometraje de moda, ¿no? Es algo que se usa, por ejemplo, que de repente en este caso Roman Polanski, un director muy polémico en su vida privada y al mismo tiempo muy talentoso en su corpus de obra, es un director polaco. No sé si es polaco, en realidad estoy dudando. Sí, me dice Pedro que sí. Me confundí por el Polanski, digo, ya veo que estoy diciendo cualquier cosa por el apellido, pero es polaco, gracias. Que tiene muchísimas trayectorias, tiene Oscar ganado, tiene Festival de Cannes, tiene palmas de oro y demás. Y por ejemplo en este caso se asoció con la marca Prada, una marca muy primer mundo, muy fashion, muy moda, para hacer un cortometraje, un fashion film, digamos, un cortometraje, una historia que está asignada por la marca Prada, y seguramente no lo vi puntualmente este corto, sí he visto otros, por ahí de Luca Guadagnino, de otros directores que también trabajan ese tipo de material, y seguramente los personajes en su vestuario y en la caracterización de los ambientes, en todos los elementos de la puesta en escena, hay un concepto que remite a la marca Prada, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo básicamente distintos tipos de piezas o de productos audiovisuales y todas llevan ese proceso de producción. Y ahí está este fotograma, básicamente Pedro lo va a contar porque tiene que ver con un cortometraje que hizo él junto a un compañero egresado también. ¿Por qué les presento esto? Porque tiene que ver que cuando hablamos de producción audiovisual y lo hablamos con un proceso, también ese mismo proceso se aplica a cortometrajes, en este caso generados desde Tucumán por egresados, profes nuestros que ya están en el ámbito de la realización. Así que Pedro, si querés contarnos un poquito de ahí vienen, con todo gusto te escuchamos. Sucintamente, no me gusta ser autorreferencial, Pero es de pero Luquín, tomalo como que es de Luquín y que vos estuviste ahí sí, sí, también. está bien. No, bueno, el cortometraje es un cortometraje que se filmó acá en la provincia de Tucumán, integralmente, que se llama Ahí vienen, dura 14 minutos y aborda de manera muy puntual, específicamente, la historia de un kiosquero y un empleado de ese kiosquero durante algo que ocurrió acá en el año 2013, que fue una ola de saqueos y huelga policial. Eh, el cortometraje particularmente está financiado por el Inca. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que recibió fondos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales para su producción. ¿Se acuerdan en la clase que vimos la semana pasada cuando hablamos de la existencia de casas productoras? Bueno, dentro de esas figuras jurídicas, que son las casas productoras, una que nosotros podemos entender como la casa matriz productora de la Argentina que fomenta la producción audiovisual es el INC, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que se rige a partir del funcionamiento de una ley
que es la ley de cine, que nosotros ya la vamos a ver. Dentro de esa estructura, digamos, toda jurídica, institucional, burocrática y demás, que es el Inca, existen una serie de vías de fomento. Y una de las vías de fomento está específicamente vinculada a la producción de cortometrajes de ficción, ¿sí? Esa vía se llama historias breves, ¿sí? Es tal vez conocida o reconocida a nivel mundial como uno de los grandes semilleros de nuevos realizadores, nuevas realizadoras, y particularmente acá en la Argentina fue la vía de fomento sobre la cual empezaron a producir de manera profesional, vamos a decirlo así, directores y directoras como Lucrecia Martel, Israel Adrián Catano, Daniel Burman, Dante Loza y demás. Y particularmente en este caso, con un proyecto que nosotros teníamos, que veníamos desarrollando hace un tiempo, presentamos la carpeta de desarrollo del proyecto, que es un poco lo que vamos a hablar ahora. A partir de ahí, eso fue sometido a la evaluación de un jurado y ganó el premio para poderse realizar. Este cortometraje lo realizamos el año 2020 y en el año 2021 lo estrenamos y tuvimos bastante buenos resultados, no solamente que tuvo buena aceptación del público en las plataformas donde estuvo, en Contar y en Cinear, que son plataformas de origen estatal, ¿sí? Así como Netflix, así como Amazon, así como HBO. Nosotros acá en la Argentina tenemos una plataforma que es del Inca, que es Cinear, es una plataforma gratuita, donde hay mucho material alojado de cine argentino. Y particularmente el cortometraje además luego obtuvo reconocimientos en diversos festivales a nivel nacional e internacional. Y fue un poco un hito porque en ese momento fue el único cortometraje que ganó las historias breves de esa camada que no era de la ciudad de Buenos Aires. Ganaron 14 proyectos, 13 eran de la ciudad de Buenos Aires y uno era de Tucumán. Con lo cual también da cuenta un poco del crecimiento institucional, digamos, que ha tenido el campo de la producción audiovisual en nuestra provincia, la cual tal vez el protagonismo de la escuela de cine, en la cual ustedes están ahora empezando a cursar, ha sido sustancial, no solamente por, como decía Alejandro, tanto Lucas como yo, que somos los directores y guionistas del corto, somos egresados de la escuela, sino que además el productor, Ignacio Kliber, es egresado de la escuela, y prácticamente todo el equipo técnico en ese momento eran o egresados o estudiantes de la escuela. Entonces, evidentemente, lo que se demuestra, por así decirlo, por una muestra, es la posibilidad que ustedes tienen de ejercer esta profesión en el contexto de la actividad audiovisual tucumana, en el contexto de la provincia. No hace falta que se vayan a, a Los Ángeles para hacer cine, digamos, es una de las cosas que también nosotros insistimos mucho, esa cuestión territorial. Y lo importante de esto es tal vez pensar, digamos, como moraleja o como enseñanza, la importancia de tener en cuenta que los contextos en los cuales nosotros nos encontramos son plausibles de transformar en historias audiovisuales, ¿sí? Que no hace falta narrar cosas que las vivimos muy lejanas o no tenemos contacto, sino que a partir de las experiencias nuestras, de nuestros semejantes, de los espacios que recurrimos, de nuestros barrios, de nuestras escuelas, de las familias, de nuestros conocidos, es que podemos estructurar grandes historias, no grandes en términos de tamaño, sino en términos de profundidad, y en este caso, bueno, ha sido, creo que un caso que por ahí les puede servir por lo menos para entusiasmarlos, para pensar que acá en Tucumán sí pueden hacer esto. Totalmente, excelente. Y aparte ahí, como dice Pedro, en ese recorrido, digamos, que hicieron desde que tuvieron la idea, a partir de ahí seguramente en otro momento, ya sea Pedro, Lucas o Ignacio, por ahí hablan de la génesis de la idea, fueron recorriendo todas esas etapas, en este caso tuvieron el apoyo del Inca, a partir de historias breves y demás, y esas etapas que vamos a hacer, que vamos a ver ahora en este encuentro de hoy, son las que esta pieza fue recorriendo hasta llegar efectivamente a la distribución y a la exhibición. Y, por ejemplo, hablábamos recién en el caso de Ahí Vienen, de un cortometraje, y en este caso hablamos de un fashion film, hablamos de una serie web, en este caso documental, y
también ese proceso de producción se aplica a largometrajes. Y quise traer este como ejemplo, que es un largo que se llama La Flor, que es de Mariano Ginás, un director y guionista súper reconocido, argentino, es guionista, co-guionista de 1985, es guionista y director de Historias Extraordinarias, que es una película también dividida por partes maravillosa. Y La Flor, que confieso que no la vi porque no la pude encontrar nunca, es una película que dura 13 horas 52 minutos. Esa es la duración de La Flor. Así que imagínense, desde un cortometraje como ahí vienen, de 14 minutos hasta 13 horas 52, todas esas piezas audiovisuales han tenido que pasar por ese proceso. Si no hubiesen pasado por las 5 etapas que vamos a estar charlando hoy, sería imposible que hubiesen visto la luz, ¿no? Entonces, de eso se trataba justamente estos ejemplos, de ver cómo distintas piezas con distintos propósitos, distintos objetivos, que no necesariamente pasan por la pantalla de cine, sino que pueden pasar por una plataforma como Cinear, como Contar, como te decía Pedro, pueden pasar por una plataforma de streaming, o puede ser, o puede tener un destino cinematográfico y pueden estar hechas 100% por una sala de cine, y está perfecto que así sea. Todos van pasando por el mismo proceso, que es el que vamos a empezar a recorrer ahora. Eh, Esta sucesión de pasos, que está bueno tener en cuenta y es la que ustedes van a transitar desde que empiecen a hacer su primer trabajo práctico hasta que seguramente a lo largo del taller de primer año ya trabajen en una situación dramática en formato de escena, y a partir del segundo y tercero vayan avanzando en una historia breve y eventualmente en un cortometraje, y eventualmente en cuarto y en quinto año ya hay veces que se trabaja en largos, hay veces que se trabaja en largos de antología, a veces que se trabaja en cortos, eso ya depende de los profes, digamos, cómo lo van llevando adelante. Saber que van a pasar por esa sucesión de pasos, ¿no? Van a empezar con un objetivo, con algo que se quiere contar, con algo que se quiere decir, con algo que se quiere comunicar, en definitiva, y esos pasos van haciendo que el proyecto crezca, se consolide, que pase de ser una idea a ser un guión, que pase de ser un guión a ser una carpeta de proyecto, que pase de ser una carpeta de proyecto a un plan de preproducción, y eventualmente se vaya transformando en una pieza audiovisual tangible, concreta, que se puede ver, que se pueda disfrutar y que se pueda distribuir también, que es lo que vamos a ver ahora. Y podemos hablar de 5 etapas en el proceso de realización audiovisual. Eh, Quizás algunos de ustedes ya han cursado algo que tiene que ver con audiovisual, a lo mejor tienen experiencia previa, o muchas y muchos de ustedes a lo mejor ya en el afán de conocer más acerca del métier, acerca de la profesión de la que ustedes van a ser parte, ya han leído, y en algunos casos, en algunos textos, para algunos autores, se puede encontrar con que hay 3 etapas de realización, ¿no? Que está bien también, que sería básicamente la preproducción, cuando preparamos todo para el rodaje mismo y la postproducción, cuando a partir de ahí llevamos todo ese material que hemos grabado y le damos un orden, le construimos el relato a partir de la compu, que viene en algún punto a reemplazar lo que antes era, perdón, la sala de montaje. Esos 3 pasos están perfectos, esas 3 etapas son parte de lo que nosotros transitamos desde que tenemos el guión hasta que efectivamente tenemos listo y editado el corto, por ejemplo, para poner un formato. Pero hablamos de 5 etapas porque hay una etapa previa que tiene que ver con una etapa de proyectar lo que queremos hacer, que incluso es anterior a la elaboración del guión, y una etapa posterior a la postproducción que tiene que ver con plantearse cómo vamos a difundir el producto, ¿no? Cuando trabajamos una pieza audiovisual, sea el género, sea el tamaño, sea la duración que tenga, sea el objetivo y sea cuál fuera el propósito y el público al que apuntamos, queremos que se vea. Así como cuando trabajamos un guión queremos que el guión se filme, cuando trabajamos una peli queremos que esa peli se vea, que llegue a su público. Entonces hay una etapa hacia el final, sería la quinta etapa, que está relacionada con eso, ¿no? Con ver cómo llevamos ese producto, esa pieza audiovisual a sus públicos. Y tenemos, como decíamos, hablamos de 5 etapas, y esa primera etapa es la del proyecto, ¿no? Acá elegimos esta foto de un grupo de gente ahí compartiendo ideas, mucha carpeta, mucha charla, mucho debate, mucha reflexión, digamos, que tiene que ver con esa primera etapa, que es la etapa del proyecto.
¿Qué sucede? ¿Qué pasa en esta primera etapa? Básicamente está muy relacionada con esta foto. Esta foto seguramente ustedes la van a recrear, la van a replicar, perdón, cada vez que empiecen a trabajar un proyecto, ¿no? Sea muy simple, como los primeros que vamos a estar trabajando dentro de esta materia, puntualmente dentro del seminario, y van a ir creciendo seguramente en complejidad a lo largo de que vayan avanzando en la carrera y seguramente también cuando ya sea recibidos o en proceso de recibirse, empiecen a integrar equipos de trabajo para también distintos tipos de piezas audiovisuales. ¿Qué implica esta etapa del proyecto? Hacerse preguntas, básicamente, ¿no? Como decíamos, partimos de una idea, ¿no? Podemos partir de la necesidad de contar una historia que tiene que ver con nuestra familia, con nuestra historia personal, con la historia personal de nuestros padres, o quizás partimos de un objetivo que tiene que ver con concientizar acerca de una determinada problemática que puede estar relacionada con la discriminación o con una determinada enfermedad, o podemos partir de la necesidad de generar tutoriales específicos acerca de un tema, ¿no? Y plantearse más un producto, una serie de piezas que estén vinculados hacia lo educativo, ¿no? O experimentar con el lenguaje audiovisual y trabajar puntualmente la experimentación y trabajar un criterio más de plástica y de estética desde lo visual y de lo sonoro. Digamos, esa pregunta de qué queremos hacer puede tener muchísimas respuestas, pero en la etapa de proyecto es que nos empezamos a plantear, digamos, empezamos a plantearlo, digamos, ¿qué queremos hacer? Queremos contar una historia, queremos experimentar con los recursos de la imagen y el sonido, queremos comunicar una determinada realidad, queremos educar a la gente acerca de un determinado tema, ¿no? Eh, Esos objetivos también pueden ir cruzándose. Podemos, a partir de una historia, educar o crear conciencia acerca de un determinado tema también. Nos planteamos también el por qué queremos hacerlo. Y esa es una pregunta. Pedro recién les comentaba del INCA, del concurso justamente el proyecto, la línea de concursos de historias breves. Y ese por qué queremos hacerlo es una pregunta que les van a hacer siempre que el proyecto entre a dialogar con otra gente, ya sea un fondo concursable, ya sea una compañía productora que estamos buscando para que se asocie con nuestro proyecto, sea que estamos buscando gente que integre el proyecto desde las distintas áreas que hacen en la realización, desde fotografía, de sonido, de dirección de arte. Esa pregunta del por qué nos la van a hacer siempre. Y es una pregunta que hasta nos tortura muchas veces, ¿no? Como realizadores, pero ¿por qué quiero hacer esto? ¿Para qué lo quiero hacer? Digamos. Y se la van a preguntar, como decíamos muchísimo, al momento de buscar apoyo financiero, apoyo monetario, apoyo logístico, apoyo desde el trabajo, ¿no? Entonces hay que acostumbrarse porque nosotros también como profes se las vamos a preguntar mucho, ¿por qué quieren hacer esto? ¿No? En segundo, en tercer año sobre todo, ahí Pedro está en dirección, yo estoy en guión, y de todas las áreas les preguntamos, bueno, a ver, tienes esta idea, ¿por qué la querés hacer? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué querés lograr con esto? ¿No? Esa pregunta va a estar siempre presente y es la que va guiando siempre la etapa del proyecto. También en esta etapa nos vamos a preguntar cómo queremos contarlo. Eh, ¿Queremos contarlo con un corto? ¿Queremos hacer una serie de 5 capítulos? ¿Queremos que esto sea un largometraje? ¿Queremos que vaya por redes? Nuestro objetivo es que sea una peli y esa peli se vea en el cine y está perfecto que así sea. Es algo que también nos vamos a estar preguntando. ¿A quién queremos contárselo? ¿Cuál es nuestro público? Muchas veces decimos, bueno, que lo vea la gente, fantástico, no discriminemos, que lo vea la gente, pero va a haber un público puntual, ¿no? Que nos va a ver. Quizás si trabajamos una serie web educativa de 5 capítulos sobre un tema puntual que tiene que ver, por ejemplo, con educación financiera, queremos por ahí que la vea gente de determinada edad o por ahí de determinados intereses o que tenga determinadas cosas que mejorar y que nosotros le podamos aportar desde ese lado. Eh, y otra pregunta que está muy relacionada con el por qué queremos hacerlo es por qué es relevante, básicamente, ¿no? Esa es otra pregunta que nos va a torturar mucho, ¿no? En el buen sentido. ¿Aporta algo lo que quiero contar? ¿En qué sentido es relevante? ¿Aporta desde lo temático? ¿Aporta desde lo estético? ¿Aporta desde lo narrativo?
qué estoy diciendo que no se haya dicho antes o cómo lo estoy diciendo para que en algún punto pueda tener algún tipo de aporte al corpus audiovisual que está circulando, en qué medida replica y repite modelos y piezas y discursos anteriores y en qué medida me voy diferenciando de esos discursos, ¿no? Es una pregunta que básicamente está relacionada con la relevancia del proyecto y que también nos va a dar vueltas en la cabeza cada vez que empecemos un proyecto. Porque como les decíamos, y como bien lo decía Pedro al momento de contar el caso de su corto, cuando lo hagamos circular y cuando ese proyecto empiece a dialogar con otros actores, como pueden ser los fondos concursables, los fondos de fomento, otras productoras y demás, va a ser una pregunta fundamental. Y si no la tenemos en claro, se nos va a complicar. Nos van a decir, muchachos, todo muy lindo, aprecio el entusiasmo, aprecio las ganas que tienen, pero vuelvan cuando tengan una idea más clara. Eso va a ser lo que va a suceder si no tenemos la idea más clara. Vamos a estar viendo, no hoy, pero seguramente a lo largo del cuatrimestre, distintas instancias, como puede ser conversatorios, clínicas, momentos en que nos juntamos con expertos o con colegas o con profes y que nos permiten que a lo largo, por ejemplo, de una clínica, de una semana o del tiempo que se le pueda dar, vamos también haciendo crecer el proyecto. Lo hacemos circular, hacemos que lo lean personas que se dedican a eso también, nos dan su opinión y en ese sentido cosas que por ahí no estaban tan claras empiezan a estar un poquito más claras, ¿no? Y también nos preguntamos cosas que tienen que ver con la gestión puntualmente, ¿no? Más allá de qué queremos contar y cómo queremos hacerlo, bueno, ¿qué recursos necesitamos? Plata vamos a necesitar, obviamente, poca, mucha, mediana, pero dinero, recursos financieros vamos a necesitar. ¿Cuánto? ¿Cuáles? ¿Cómo nos vamos a conseguir? ¿Cómo podemos gestionar esos recursos? En el sentido de cómo podemos conseguirlos por un lado y por otro lado cómo podemos gestionarlos, sea que tengamos 2, 3, 4, 5 millones, cómo podemos gestionarlos de forma efectiva para que nos rinda ese dinero, ¿no? Para que no perdamos plata, para que todo ese dinero que necesitamos se vea después en pantalla, potencie el producto. Nos vamos a preguntar también dónde queremos mostrarlo, lo que hablábamos, digamos, si va para la web, si va para una plataforma, si va para cine, si va para tele. Una pregunta que también nos podemos hacer es si queremos que sea rentable. Digamos, la idea obviamente es no perder plata, pero de ahí a ganar plata hay una diferencia. Entonces muchas veces un proyecto puede ir por el lado de lo educativo o quizás desde una instancia de práctica en la que no necesariamente sea factible ganar plata. Y hay proyectos en que están pensados y ejecutados para tener un rédito económico y está fantástico que eso pase. Por ahí si vemos El Representante, la serie de Coppola en Star Plus, es una serie que está hecha para ganar dinero, obviamente, y está fantástico que así sea, porque está dentro de un circuito comercial. Y si la produce Star Plus o la toma como en su plataforma, está para que obviamente tenga muchas visitas y muchas reproducciones y eso implique ganar dinero. Entonces son preguntas que nos vamos haciendo en esa etapa del proyecto, ¿no? Hay dos cuestiones que obviamente ahora las vamos a decir, pero después a lo largo del cuatrimestre las vamos a ir considerando y viendo cómo en algún punto se construyen, que son la carpeta de proyecto, que básicamente tiene elementos desde el storyline hasta una primera sinopsis, ya vamos a ver desde guión cómo construimos cada una de esas piezas. Eh, Va a tener una carta de intención de la directora, del productor, va a tener un plan económico, va a tener un plan financiero, va a tener una lista de referencias que hacen en la idea estética, es decir, va a tener una serie de información que permiten que esa carpeta sea un documento que podamos presentar a una persona que dirige una productora, por ejemplo, que pueda estar interesada en financiar parte o todo el proyecto, o presentamos un fondo concursable y que nos permite comunicar justamente el proyecto, ¿no? Y muchas veces también lo que se hace en la etapa del proyecto es lo que se conoce como la Biblia del proyecto. Biblia en algún punto relacionada con ese libro sagrado, ¿no? Si por ahí estamos en contacto con el catolicismo, sabemos que la Biblia es ese texto, ese gran libro, dividido en el Antiguo y el Nuevo Testamento,
en el que está la palabra sagrada, está la palabra de Dios, si somos creyentes. La Biblia, haciendo una analogía con la realización audiovisual, perdón, la Biblia de proyecto nos indica paso a paso cómo hacer un producto y es palabra sagrada. Entonces, por ejemplo, Gran Hermano, por poner un ejemplo de la cultura pop y masiva, que seguramente muchas y muchos de ustedes verán, ya sea por placer culposo, porque realmente lo ven, cada uno es libre de ver en ese sentido lo que quiera. Gran Hermano como formato tiene una Biblia, que dice que son tantos participantes, que se puede hacer esto y no se puede hacer esto, que tiene que haber tantas cámaras, que la casa, estudio en la que están los participantes tiene que tener estas dimensiones, que tienen que comer tantas veces por día, que pueden hacer y que no pueden hacer, que no se permiten por ahí la violencia física, entonces eso implica que el participante es expulsado. Todo ese reglamento, todos esos elementos que tienen que ver también con lo formal, con lo realizativo, con la producción, están en lo que se llama la Biblia del proyecto. Entonces, si uno quiere hacer Gran Hermano en Panamá, la productora que fue quien ideó ese formato va a pasar esa Biblia y se va a asegurar de que si lo replicamos a ese producto, tiene que estar bajo las condiciones que plantea esa Biblia de proyecto, ¿no? Entonces, no necesariamente en este seminario vamos a ver paso a paso cómo se trabaja una Biblia, pero seguramente a lo largo del cuatrimestre, sea de guiones o desde producción, veremos algunos ejemplos como para recorrerlos y ver por ahí qué implica, ¿no? Tenemos entonces la etapa de proyecto. Pasamos a la etapa de preproducción, ¿no? Avanzamos, ya tenemos en claro qué queremos hacer, de alguna forma hemos conseguido los medios para hacerlo, ganamos por ahí un concurso del Inca o nuestra tía que tiene un poco de plata y que le encanta lo que hacemos, les dijo, bueno chicos, voy a poner tanta plata para que puedan llevar adelante el proyecto. Tenemos un primer documento de guión, que puede ser una sinopsis o hasta un guión literario. Y pasamos a la etapa de preproducción. ¿Qué implica esta etapa de preproducción? Que está muy relacionada con los papeles. Digamos, acá vemos una chica poniendo papeles en la pared y ahí dibujando algunas cosas, que probablemente pueda ser una planta de luces o un planteo de cámaras o un plan de set. Implica ya la preproducción, todos los pasos previos al rodaje, implica en algún punto, a partir de tener un guión o a partir de tener una sinopsis, primero, si tenemos una sinopsis, trabajar el guión, dejarlo listo, dejar lista una primera versión para que ya vaya a preproducción y a partir de ahí seguir una serie de pasos. Esa serie de pasos básicamente están relacionados con esta pregunta, que es cómo llevamos el proyecto a la realidad. Tengo un proyecto, ya definí el público, ya definí el objetivo, conseguí sponsors o conseguí ganar un fondo concursable, tenemos cabezas de equipo, ya me contacté con una directora de fotografía, con una persona que hace dirección de arte, tengo mi primer ayudante de dirección, hay un equipo de producción que ya está trabajando y a partir de ahí empezamos a ver cómo llevamos ese proyecto a la realidad, cómo vamos consiguiendo y cubriendo los distintos roles. Por ejemplo, desde producción podemos tener en la etapa de proyecto una productora y un jefe de producción, una productora ejecutiva y un jefe de producción, y en la etapa de preproducción lo primero que tenemos que hacer es llenar los blancos del resto del equipo de producción, es decir, de los asistentes de producción, de la coordinación de producción, todos los roles que están involucrados dentro de esa etapa, de esa serie de tareas, así como también con Víctor vieron y empezaron a ver todo lo que está involucrado desde la dirección. Y en esa etapa vamos gestionando tiempos, vamos gestionando recursos, vamos gestionando presupuesto. Decimos, bueno, a ver cuánto nos lleva a grabar esto, cuánto debería llevarnos, cuántos días nos podemos pasar en el rodaje sin que afecte sustancialmente lo que estamos queriendo hacer. Los recursos también, los recursos financieros, los recursos logísticos, gestionamos locaciones, buscamos
locaciones que transformen lo que está en guión, por ahí lo que dice guión, una calle de un barrio de clase media en Tucumán en el año 2017, se transforma en una locación específica, es decir, la calle tanto a tal altura, ¿no? Ya es un lugar puntual en donde vamos a rodar, donde vamos a grabar. Gestionamos el presupuesto, entonces esa etapa de preproducción está en algún punto relacionada con tomar todo lo que hemos visto en el proyecto y ya empezar a hacerlo realidad. Es planificar, tiene que ver mucho con la planificación, con ver la mejor forma de eso que tenemos en papel, eventualmente organizarlo para que empiece a cobrar forma en el rodaje. Buscamos equipos, vemos cuáles nos conviene alquilar, hablamos con nuestro director de fotografía, con la gente de sonido, con todas las cabezas de área, para ver realmente qué se necesita, cuáles podemos gestionar, cuáles necesitamos alquilar, si en algún punto nos conviene comprar algo también. Y con eso tiene que ver con la preproducción. Básicamente, lo que hacemos en preproducción, que en nuestra etapa cuando sigamos avanzando dentro de la materia, vamos a verlo paso a paso, es básicamente trabajar el guión literario, si no lo tenemos trabajado desde antes, a partir de ahí empezar a desglosarlo, es decir, tomar cada uno de los elementos del guión y ver cómo lo vamos a gestionar, a conseguir. Por ejemplo, podemos hacer un desglose, o hacemos un desglose por personajes. Nos fijamos a partir de una lectura analítica del guión cuántos personajes plantea, por ejemplo, un corto de ficción. Vemos qué requerimientos tiene cada personaje, qué edad aproximada tiene, si tiene alguna característica física que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, un personaje quizás tiene que hablar en alemán, un personaje tiene que tener una altura determinada, un personaje tiene que tener determinadas características o habilidades físicas. Eso lo tenemos en cuenta en el desglose y a partir de ahí pasamos al casting, es decir, a elegir los actores, las actrices que van a llevar adelante esos roles, esos personajes que están planteados en el guión. Hacemos un desglose por decorados o por ambientes que eventualmente llevan a que busquemos las locaciones. Hacemos un desglose por requerimientos de sonido, por requerimientos de cámara, por movimientos y demás. A partir de ahí hacemos tanto un casting como un scouting, que es una búsqueda de locaciones. Armamos un plan general de producción y eventualmente empezamos a diseñar un cronograma de rodaje en el que vamos día a día planteando desde que empieza el rodaje hasta que termine qué se hace en cada momento y qué personas y qué roles están involucradas. En ese caso, eso no se haga un problema porque eso lo vamos a ver puntualmente dentro del área de producción de la materia. Pero puntualmente un cronograma de rodaje tiene que ver con si decidimos empezar una jornada de rodaje a las 7 de la mañana, decidir quiénes están convocados a esa hora, a qué hora convocamos a los actores y a las actrices, a qué hora vamos a estar tirando el primer plano, cuántos planos vamos a estar tirando, grabando o tenemos contemplado hacer durante la jornada, en qué momento vamos a cortar para almorzar, a qué hora sí o sí tenemos que terminar de grabar porque quizás haya algún condicionamiento desde la locación que haga que a tal hora tengamos que terminar de grabar o quizás tenemos que grabar solamente de día y sabemos que si es invierno a las 5 de la tarde sí o sí tenemos que estar tirando el último plano porque si no, no nos va a servir, ¿no? Todos esos elementos están dentro del cronograma de rodaje y hacen a la preproducción. A partir de ahí pasamos a la etapa 3, que es la etapa de producción o de rodaje, ya que seguramente es la etapa que más anhelan o más ansían llevar adelante, ¿no? Ya ahí pasó la etapa del proyecto, planificamos, organizamos, gestionamos recursos, hubo varias reuniones, varias mesas, varias instancias en las que alrededor de una mesa, se reúne todo el equipo de producción y realización y charla y repasa y va, si es un rodaje planificado, van recorriendo paso a paso, etapa a etapa, lo que va a suceder y eventualmente la buena noticia es que eso sucede, ¿no? Que llega un momento en que, Pedro, seguramente te pasó con ahí bien y con todos los proyectos, las cosas pasan,
las cosas empiezan a desarrollarse, de una forma u otra sucede. Acá les quisimos poner un ejemplo de una peli que se llama Juan, es del año pasado, no está todavía en plataformas, pero estuvo mucho en los espacios Inca el año pasado, que es de eh, Anché, me acabo de olvidar el nombre, María creo que es Anché, y Sí. gracias Pedro, y Nastat, que Benjamín Nastat, que es el director de Rojo, que es otra peli que es excelente, que ya no está en Netflix, pero estuvo mucho tiempo en Netflix. Ellos son los codirectores de Juan. Estaría bueno, no sé si Pedro, vos pudiste ver algo de cómo gestionaron la dirección o cómo trabajaron la dirección. La verdad que no tengo idea cómo habrán trabajado entre los dos, si se habrán por ahí dedicado a alguien más a dirección de actores, otro más a puestos, lo habrán hecho en conjunto. La verdad que no he leído nada ni visto nada acerca de eso, pero está bueno como un ejemplo de codirección. Ellos hacía rato que ya querían trabajar juntos. Y es un proyecto muy particular, Juan, porque tiene una característica específica que es que tanto Benjamín como María venían de realizar producciones que aparentemente eran muy distintas entre sí, digamos. María venía de realizar un drama intimista muy centrado en una familia que es familia sumergida, que tenía ciertas características muy martelianas, podemos llamar así. Y Benjamín, las películas que venía dirigiendo eran como grandilocuentes y terriblemente fastuosas en su puesta en escena. De hecho, vean Rojo, que es una película que aborda un momento muy específico en nuestra historia. Me Ujú. parece que es importante que lo tengan en cuenta también por eso, pero a ver que es una producción monumental, digamos, de perspectiva de puesta en escena, la elección de los planos, el registro de época, es como bastante particular su despliegue. Y ellos lo que creo que la virtud que tuvieron es que empezaron a desarrollar la película juntos desde el guión. Es decir, la posibilidad de haber... las codirecciones no suelen ser algo habitual, digamos, no es que estamos en un mundo donde la gente se acostumbra a compartir el mando del proyecto, digamos. Pero en este caso particular, creo que la posibilidad de haberlo hecho es porque los dos tenían muy clara la idea. ¿Sí? Es decir, hacia dónde apuntaba el proyecto, hacia dónde apuntaba tanto estética como narrativamente, como argumentalmente el proyecto, o sea, qué es lo que buscaban decir finalmente o expresar audiovisualmente. Y además, por otro lado, tenían un sistema, que un poco lo hablamos el otro día, que se llama diseño de producción, ¿sí? El diseño de producción tiene que ver con de qué manera se consiguen una serie de recursos específicos para hacer algo específico, en un contexto específico, ¿sí? Que de alguna manera hizo posible que haya una película de estas características. Y esto tiene que ver con la producción que tenían atrás, ¿sí? Una producción enorme, digamos, si ustedes ven los créditos, alguna de las cosas que van a hacer ahora, van a ver la cantidad de personal interviniendo, de compañías interviniendo, de entidades sindicales, estatales y demás que intervinieron en la película. Y en ese contexto, creo que les fue posible porque estaban muy bien rodeados, digamos, porque una película de estas características que combina dos cosas. La primera es una búsqueda autoral, digamos, de querer mostrar una puesta en escena específica, un tipo de construcción narrativa específica, un problema particular, porque la película aborda la vida de un docente de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Pero que tenía vocación de masividad. Es decir, tenía esta particularidad que no es común. Es decir, las películas que suelen tener vocación de masividad no tienen demasiadas búsquedas autorales, digamos, es más bien siguen ciertos parámetros bastante rigurosos vinculados a tratar de establecer una relación con el público de manera relativamente normalizada, que es lo que habitualmente llamamos el guión clásico, ¿sí? O las estructuras clásicas, inclusive desde la puesta en escena, bien. El modo de representación institucional, etc. Y en este caso se combinaron las dos cosas. Bien, vocación de masividad quiere decir, es como un concepto que es autoevidente. ¿Qué quiere decir? Que básicamente queremos que lo vea la muchísima gente, ¿sí?
¿Y esto qué quiere decir? Que queremos que la película se proyecte en muchísimos cines, por lo tanto que les importe a las compañías distribuidoras, y por otro lado además queremos que tenga éxito en este contexto donde las plataformas son la principal herramienta de consumo en plataformas, ¿sí? Y en plataformas grandes. Entonces, en este caso, y además por otro lado, que tenga un impacto en instancias de exhibición, como por ejemplo festivales, ¿sí? Entonces, la película estaba pensada de esa manera. Había un gran diseño de producción, muy riguroso en ese sentido, donde el proyecto de María y Benjamín, ¿sí? Entró de alguna manera y se fue, ojo, acomodando, porque hay algo importante de las etapas que planteaba Alejandro, que es el hecho de que a medida que nosotros vamos avanzando en el proyecto, vamos avanzando hacia la etapa de preproducción, vamos avanzando hacia la etapa de rodaje, el proyecto, a medida que se va haciendo cada vez más real, también no es la primera idea que teníamos en la cabeza, ¿sí? Eso va mutando. Entonces la posibilidad y la permeabilidad que nosotros tengamos para que también sepamos que el proyecto que nosotros tenemos en la cabeza cuando se nos ocurrió por primera vez la idea en el bondi yendo a la facultad, no es la película que vamos a hacer, ¿sí? Eso va a sufrir un montón de modificaciones, porque si hay algo particular que tiene el cine y la producción audiovisual en general, es que suele ser una tarea colectiva. Entonces, cuando interviene mucha gente, cada una de esas personas que intervienen en el proceso en las diferentes etapas va aportando su impronta y va aportando su forma de entender el mundo, su forma de entender el proyecto, su subjetividad, etc. Y como resultado de todo eso es que tenemos la producción audiovisual. Entonces, este caso creo que está muy bien elegido por Alejandro porque es justamente un proyecto en el cual, al haber intervenido tantísima gente desde el principio, es resultado de un montón de subjetividades, ¿sí? Y el rodaje, en algún punto es tal vez, como decía Alejandro, todos queremos, o al principio creemos que es como el cine es el rodaje, ¿sí? Pero el rodaje tal vez sea la etapa más mecánica de todas, digamos, donde básicamente las posibilidades de tomar decisiones son las menos. De hecho, lo ideal en el marco de un rodaje es que no haya que decidir nada, que ya esté todo decidido previamente y lo que tengamos que hacer es la ejecución casi milimétrica de lo que ya está planificado en la preproducción. Por lo tanto, se dice que el mejor rodaje posible es el rodaje donde haya que tomar menos decisiones, ¿sí? Entonces, nada, también para despejar la idea de que el cine es salir corriendo a agarrar la cámara, ¿no? Hay muchísimas etapas anteriores y muy probablemente si no están correctamente configuradas, el rodaje sí sea caótico. En este caso no lo fue. Fue bastante prolijo el rodaje según lo que pude averiguar. Buenísimo, exacto. Y así que, bueno, ahí como dice Pedro, justamente es la etapa, digamos, a la que llegamos con expectativas, con anhelos. Seguramente Pedro y Víctor van a seguir avanzando a lo largo de los encuentros de las clases sobre esta etapa, que es muy puntual, y que si no está planificada puede ser bastante caótica, y si está planificada nos da una cierta tranquilidad, y en el que pueden pasar también muchísimos imprevistos, pero también va a depender del tipo de pieza que estemos realizando. Seguramente, eventualmente hablaremos, por ejemplo, de documental y de publicidad, que son dos tipos de piezas y dos géneros muy distintos. Entonces, por ejemplo, en el fashion film de Polanski, que veíamos al comienzo, seguramente estuvo todo hiper planificado, con storyboard, con 15 personas por cada uno de los vestidos, cuidando, planchando, viendo que no tuvieron absolutamente nada. Y quizás en un documental observacional, de ir y compartir días con un determinado grupo de gente, estemos mucho más abiertos en la etapa del rodaje a lo que pueda ir surgiendo. Pero también llega un tipo de planificación y un tipo de definición de objetivos que hace que, por más que sea en algún punto más de descubrimiento esa etapa de rodaje, está hecha en función de un objetivo muy claro al que queremos llegar. Bien, la etapa de producción rodaje la vamos a hablar muchísimo, la van a hablar mucho con Víctor, la van a hablar mucho con Melina, la van a hablar con Pedro también, que es básicamente trasladar lo que está en papel, lo que está en proyecto, lo que está en guión, lo que está en esas planillas de preproducción, con cronograma de rodaje, con planilla de producción y demás,
al fílmico. En este caso hablamos del fílmico, pero podemos hablar obviamente del video digital y demás. Fílmico lo tomamos como una palabra abarcativa. ¿Qué hacemos? Iluminamos, registramos sonido, filmamos, todo lo que tiene que ver con el rodaje. Pasamos a la etapa 4. Esta etapa la van a ver mucho con el profe Manuel. Básicamente es la etapa de postproducción. Ya grabamos. Muchas veces, depende de las características del proyecto, el rodaje no necesariamente termina 100% y cuando pasamos a la etapa de postproducción, muchas veces por una cuestión de continuidad, nos damos cuenta de que nos falta un plano o quizás algo no terminó de la forma que terminó registrándose de la forma que queríamos que así fuera. O de repente en un documental cuando lo estamos montando nos damos cuenta de que sucedió algo que es necesario registrar porque hace a la historia, hacia lo que estamos contando. Entonces, más allá de que pasamos a la etapa de postproducción y de acuerdo a esa idea que manejábamos de que más allá de que son etapas que vamos transcurriendo, puede haber idas y vueltas en esas distintas etapas. Más allá de que en la etapa de postproducción podemos volver en algún punto a alguna cuestión específica de rodaje, la etapa de postproducción también implica que ya al menos la mayor parte de ese material ya está listo. Y lo que hacemos es desde el montaje reconstruir el relato, ese guión que estaba en papel, volvemos a tomarlo en la etapa de postproducción, lo armamos, vemos si funciona, muchas veces hay escenas que se cambian de lugar, hay escenas que se acortan, que se alargan, que se redescubren en la parte del montaje. Entonces, en algún punto esa etapa de montaje, que es parte de la postproducción, implica volver a ver la historia, volver a considerarla, verla con nuevos ojos, verla en función de lo que efectivamente se grabó. No deja de ser un milagro que efectivamente todo lo que tenemos pensado haya sido grabado, ¿no? Muchas veces más allá de la planificación, más allá de los recursos, más allá del talento, hay una cuota hasta de magia, si se quiere, que hace que efectivamente lo que nosotros queremos que se haga, ¿no? Muchas veces ponemos mucha voluntad, ponemos mucho esfuerzo, hay recursos y las cosas no funcionan porque no terminó de cerrar la historia y muchas veces en la postproducción, en la etapa del montaje, se ve la forma de que de alguna forma cierre, de que no quede un desastre. Hay montajistas, esto metiéndonos ya en el terreno de Manuel, pero solamente una nota anecdótica. Hay montajistas que trabajan muy a la par de realizadores y que hay realizadores que no trabajan si no es con ese montajista. Por ejemplo, Martin Scorsese, ese director que es un ejemplo a seguir total porque es una persona que tiene más de 80 años y sigue filmando y sigue haciendo superproducciones y sigue contando historias que son relevantes y sigue siendo relevante él para la industria también. Trabaja con una montajista desde siempre que se llama Thelma Schoonmaker, que es una señora que también tiene 70 y pico, 80 años. Ustedes la ven a la señora, es una señora con la que se juntarían a tomar el té. Pero esa señora es una maestra del montaje. O sea, puede tomar 10 horas rodadas por Scorsese con la complejidad de ese material y generar a partir de ahí una película. Es realmente un referente y es una maestra del arte del montaje, ¿no? Y muchas veces pasa eso, que hay realizadores que trabajan con su montajista y le dan el material y más allá de que están en algunos momentos y opinan y ven, confían plenamente en que así como tuvieron un guionista o una guionista que construyó la historia, tienen un montajista o una montajista que va a terminar de armar el relato en ese sentido. Me dan, perdón, un minuto que tengo que contestar un mensaje y estoy con ustedes. Si querés, Pedro, hablar un poquito más de eso y ya estoy con ustedes. Chiques, hay un par de cuestiones que me parece que son importantes. Otros son sus propios montajistas. Sí, a ver, todo tiene que ver con todo, digamos. Estoy diciendo una novedad. Hay una cuestión que me parece que es importante que tengan en cuenta, digamos, como máxima para pensar la postproducción. La postproducción es un proceso en el cual las piezas que han sido generadas en la etapa del rodaje empiezan a cobrar un sentido de unidad, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es resultado de todas las etapas anteriores, de alguna manera. Es decir, siempre el proceso de la producción audiovisual nosotros le vamos a insistir que es un proceso organizado, paulatino y profesionalmente configurado a partir de etapas. Y esas etapas están relacionadas entre sí. Por lo tanto,
la postproducción no es una instancia para solucionar problemas, ¿sí? Entonces, muchas veces se dice, bueno, che, ¿y esto qué está pasando? No entiendo muy bien qué pasa, venimos arrastrando un problema, y esto es muy común, ¿no? Y seguramente en algún momento les va a pasar en mayor o menor medida, que es, hay algo que nunca nos termina de cerrar, que siempre queda como una especie de tufillo de irresolución en la etapa de desarrollo del proyecto, de guión, ¿sí? Que luego pasamos al rodaje y ni nosotros, ni los actores, ni el equipo técnico termina de entender muy bien qué es. Y después cuando vamos a la etapa de postproducción decimos, bueno, total, esto ya después se va a solucionar en postproducción, ¿sí? Y lo que termina saltando es que ese problema que nosotros veníamos arrastrando desde el guión explota como una bomba atómica en la postproducción y lo encajamos al montajista diciendo, bueno, fíjate, acá hay un problema enorme, no sé cómo vas a hacer para solucionarlo. ¿Sí? Error. ¿Ok? Digamos, el proceso de postproducción es consecuencia lógica de los procesos anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que el montajista es simplemente un técnico que, como si fuese un algoritmo o un mono entrenado, simplemente ejecuta acciones de índole tecnológica. No, por supuesto que para formarse como montajista se necesita muchísimo entrenamiento, muchísima formación teórica, muchísima práctica, como decía acá Alejandro, los grandes montajistas se constituyen, los grandes montajistas se van haciendo, ¿sí? Y en este caso, particularmente la etapa de postproducción es donde básicamente vamos a ver si la idea que nosotros teníamos tenía la suficiente coherencia, ¿sí? Pero también es una etapa de escritura, la etapa de postproducción, la etapa de montaje. Se dice que el guión es algo que se está haciendo siempre, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una etapa en la cual escribimos un guión, escribimos una sinopsis, desarrollamos la idea, y finalmente podemos decir que tenemos el famoso script, digamos que es el guión terminado, el guión literario, pero ese guión literario luego se sigue escribiendo. Bien, se sigue escribiendo y se dice que la etapa ulterior, final, de escritura del guión, es la etapa de montaje, ¿sí? Donde finalmente todo va a cobrar sentido. Bien, entonces, hay tipos de producciones audiovisuales que tienen una centralidad mayor en la etapa de desarrollo del proyecto y escritura de guión. Habitualmente estamos hablando de ficciones, ¿sí? De ficciones que tienen un diseño de producción relativamente convencional, en la cual el guión es un guión que lo que se llama habitualmente guión de hierro, ¿sí? Se dice que es guión de hierro por la fuerza que tiene y por la solidez que tiene, y a partir de ese guión de hierro se va montando todas las siguientes etapas, inclusive la etapa de montaje. Pero hay producciones como por ejemplo las producciones documentales, ¿sí? Que tienen que ver mucho con lo que realmente va a ocurrir y por lo tanto es bastante improbable predecir de manera extremadamente precisa qué es lo que va a ocurrir finalmente cuando nosotros vayamos a rodar algo que tiene que ver con la realidad, y por lo tanto la etapa de escritura te va a decir que si bien va a haber una sinopsis, va a haber un desarrollo, va a haber un tratamiento, la etapa de escritura va a estar muy centralizada en la etapa de montaje. Bien, entonces no pensemos, digamos, para desterrar como dos conceptos desde el principio y para toda su vida, que por un lado la etapa de montaje es una etapa que simplemente es poner un plano detrás del otro de manera mecánica sin que el montajista pueda tomar decisiones o no pueda tomar decisiones en conjunto con el director o la directora. Por un lado no es eso, hay un trabajo creativo en la etapa de montaje y en la etapa de postproducción, me refiero a todo, ¿no? Corrección de color, construcción de banda de sonido, diseño sonoro, etcétera, ¿sí? Pero por otro lado, tampoco es un lugar donde se solucionan problemas, ¿sí? Es decir, no es un lugar mecánico donde todo va a cobrar un sentido automático, va a haber intervención humana, pero esa intervención humana está en función de hacer crecer al proyecto y no de tapar baches. Entonces, me parece que está bueno que ustedes tengan esa premisa desde el principio, porque sí pasa muchas veces, y sobre todo en los primeros trabajos que hacemos, que pateamos la pelota para adelante.
hablando con una expresión bastante coloquial, decimos, bueno, esto ya después vemos cómo lo solucionamos y después el montajista sufre una CB porque no sabe qué está montando. ¿Qué está sucediendo? Entonces, eso es bastante común Tal y cual. vamos a tratar de ser lo menos común posible. Tal cual, exactamente. Y ahí todo lo que decía Pedro y después cosas puntuales técnicas que las van a ver con Manuel, corrección del color, trabajar la banda sonora, refinar el sonido, digamos, todos son aspectos que tienen que ver con la postproducción. Y ya ahí con muy poquito tiempo vamos a la última etapa, no porque lleve poco tiempo, sino porque no vamos a tener tanto tiempo de desarrollarla, que es la distribución y exhibición. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos un proyecto, tuvimos una idea, esa idea de a poco se convirtió en proyecto, en esa etapa de proyecto fuimos encontrando aliados, fuimos encontrando socios, fuimos encontrando recursos para generarlo, pasamos a la etapa de preproducción en la que organizamos todo, pasamos a la etapa de rodaje en la que finalmente es el momento de la verdad, las cosas empiezan a suceder en el set, lo montamos, hicimos postproducción, hicimos corrección de color y postproducción también va a estar muy relacionada con la etapa de distribución y exhibición porque de repente una plataforma como Netflix nos va a pedir algo puntual, cuestiones puntuales de audio, por ejemplo, o un producto del Inca también va a pedir que el audio esté dentro de determinados registros y tenga determinados valores técnicos, ¿no? Entonces eso lo vamos a ir generando también en la postproducción. Por ejemplo, una plataforma como Amazon nos va a pedir que haya subtítulos y que esos subtítulos tengan determinadas características. Obviamente, ortografía sobresaliente y cuestiones técnicas muy puntuales que pasa por gente que está básicamente dedicada a eso que los hace. Y en esa etapa de distribución, exhibición, pensamos, más allá de que lo hemos pensado en la etapa del proyecto, lo terminamos de consolidar. ¿Dónde lo mostramos? Hacemos los convenios, las gestiones para mostrarlo. De repente, nuestra escuela, por ejemplo, a fin de año siempre hace una muestra de trabajos de segundo y tercer año y quizás de la licenciatura también, quizás los hace en distintos días y los hace en el espacio Inca o en otra sala, entonces también es gestionar el día, el espacio, las condiciones, probar que eso se vea bien, se escuche bien, que estén en las condiciones para hacerlo, estar atentos a qué nos piden desde la sala a nivel técnico para efectivamente mostrarlo bien, lo que decíamos en una determinada plataforma, las condiciones técnicas que nos piden, los contratos, y también hablamos de las ventanas de exhibición, que eso es un concepto que de alguna forma lo vamos a estar tocando en producción, sobre todo en la unidad 3, que vamos a hablar un poco del mercado del audiovisual, de decir, bueno, a ver, una pieza audiovisual, por ejemplo, Juan, que la teníamos como ejemplo, una peli, cuánto tiempo debería estar en cines, cuánto debería pasar desde que está en cines hasta que la podemos alquilar en una plataforma como Flow o como Claro Video, cuándo puede entrar una plataforma de pago como puede ser Movie, a partir de ahí cuándo puede ir a Cinear, es decir, hay ventanas de exhibición, hay una planificación dentro de la producción que nos indica cuál es el recorrido, también que esa peli, puntualmente en el caso de un largometraje de ficción, tiene que ir transitando. Bueno, teníamos pensado con Pedro, pero siempre nos entretenemos y charlamos y creo que estuvo muy lindo el encuentro, hablar de guión, pero no vamos a llegar a hablar de guión, lo vamos a hacer el viernes que viene, así le dedicamos el tiempo que es necesario para hacerlo. Pero les planteamos ya un trabajo, un ejercicio grupal. Básicamente lo que vamos a hacer durante el cuatrimestre es, aprovechamos para hablar de eso también, van a ser ejercicios que vamos a proponer los distintos profes, en este caso es un ejercicio que lo proponemos todos los profes. Después van a hacer algunos ejercicios que les va a proponer Víctor en clases, algunos que les va a proponer Melina, otros de Manuel. Y esos ejercicios lo que tienen que hacer es hacerlos y asistir, digamos. Vamos a tomar asistencia y vamos a asegurarnos de que los hagan. Al mismo tiempo vamos a hacer una serie de trabajos prácticos de realización, que ya les vamos a ir pasando las consignas uno por uno, que esos también son grupales. Los ejercicios pueden ser grupales o individuales. En este caso estamos hablando de un ejercicio grupal. Los trabajos prácticos de realización van a ser grupales, ya les vamos a pasar las fechas, eso no nos vamos a adelantar, lo vamos a ir haciendo con tiempo, para que efectivamente ustedes al momento de hacerlo tengan herramientas como para hacerlo.
Y esos sí van a ser evaluables, van a tener nota. Y vamos a tener evaluaciones parciales. En el programa hay 3 unidades. Todavía no se las compartimos al programa porque nos falta definir algunos detalles puntuales de bibliografía y queremos que esté bien definido antes de pasárselo. Pero el programa de estudios tiene 3 unidades y va a haber una evaluación parcial por cada una de las unidades. Entonces esos son los distintos tipos de trabajos que nosotros les vamos a pedir que hagan. Los ejercicios, tanto en clases como afuera, los trabajos prácticos de realización que son evaluables y grupales, y los parciales que son evaluables e individuales. Y hablamos puntualmente de este ejercicio. ¿Qué vamos a hacer para este ejercicio? Lo vamos a hacer en grupos, pero no más de 3 personas por grupo. No vamos a hacer grupos grandes, vamos a hacer grupos de... y cuando hablo de grupos, hablo al menos de 2 personas, ¿no? Porque es un trabajo que implica también colaboración. 2 o 3 personas van a elegir una peli nacional en formato largo, metraje. Pueden hacer desde Nazareno Cruz y el Lobo, hasta La Historia Oficial, hasta Juan, hasta Rojo, hasta Los Bañeros Más Locos del Mundo, lo que quieran, no somos prejuiciosos en ese sentido. Y lo que van a hacer es ver el comienzo y el final de la película y van a anotar los créditos de inicio y cierre. ¿Qué son los créditos? ¿Qué implica dar crédito a una persona, a una organización? Darle entidad, decir que existe. Entonces, cuando hablamos de créditos, decimos quién es la directora de la peli, quién es el jefe de producción, quiénes son los actores, quién es el equipo técnico. Si por ejemplo vemos una peli de Marvel y vamos a los créditos del final, más allá de verlos, porque siempre están, para los que son fans de Marvel, siempre en los créditos hay escenas post créditos que de repente a medida que van pasando los créditos se interrumpen, hay una escena que te da una suerte de anticipo de lo que va a suceder después. Pero más allá de eso, si vemos los créditos, por ejemplo, de postproducción o de efectos especiales, vemos que hay al menos 160 personas que intervinieron en la postproducción. ¿Por qué? Porque se generan efectos especiales que son de alta gama y maravillosos, y implica mucha gente en distintas áreas, algunos trabajando en Panamá, otros en Indonesia, otros en Chicago y otros en Buenos Aires, generando distintos aspectos que tienen que ver con los efectos visuales, ¿no? Lo que les recomendamos es que trabajen con un planteo de pelis más humilde. Obviamente es una peli nacional, entonces ustedes elegirán cuál va a ser la que van a analizar. Ven y anotan los créditos de inicio y de cierre, ¿no? Inicios son los que están al comienzo de la película, generalmente son los créditos que llamamos de personal arriba de la línea, es decir, los que toman decisiones de fondo con respecto a la peli. En ese sentido nos vamos a encontrar obviamente con el rol de dirección, con todos los actores, con todos los actores del reparto principal, con la dirección de fotografía, con quien compuso la música, ¿no? Y en los créditos de final ya va a salir toda la gente que participó. Entonces dentro del equipo de sonido, por ejemplo, conoceremos quién hizo gaffer, de foto en este caso, o en sonido quién microfoneó y demás. Entonces hacemos eso, y lo que van a hacer ustedes es realizar una infografía, algún tipo de presentación, que fíjense acá lo que les ponemos. Sean prolijos y creativos en la presentación, ¿no? Pónganse las pilas, no es un Word en el que anoten los créditos, sino que hagan una presentación. La hacen en Prezi, la hacen en PowerPoint, la hacen en Canva. Sé que ustedes, el radio de edad entre 17 y 20, que quizás muchos y muchas de ustedes son de ese radio de edad, trabaja mucho el Canva. Entonces si quieren usarlo ahí, bárbaro. Y básicamente nos tienen que mostrar a nosotros como profes cuáles son los roles, cuáles son las áreas que estuvieron involucradas y los roles y las personas, ¿no? Entonces, a ver, sonido. ¿Quién estuvo a cargo de la composición de la banda de sonido? Si hay una canción, ¿quién la compuso y quién la interpreta? ¿Quién hizo micrófonos? ¿Quién hizo mezcla y postproducción de sonido? Es decir, dentro del área, todas las personas que estuvieron trabajando, también con nombre y apellido, ¿no? Ese va a ser un buen ejercicio, esperamos, creemos, para que todo esto que estuvimos hablando de las etapas, todo lo que estuvimos en algún punto considerando de los roles y las funciones, digamos, que tienen que ver con lo que entra en juego al momento de realizar una pieza audiovisual,
cómo se va dividiendo en roles y en funciones, ¿no? Este trabajo se los vamos a dejar también a las pautas publicadas en el Classroom. Con esto, por un lado, dejo de grabar, así que saludo a quienes nos están viendo grabado.